esté muy bien, soy Camilo Andrés Díaz Soto y junto a mi compañera Mónica Gaitán Bedoya tenemos el gusto de presentarles el proyecto de investigación que hemos construido con profundo compromiso, tanto pedagógico como humano. El título de nuestro trabajo es El arte de hablar, una propuesta pedagógica mediática para desarrollar la expresión oral de los estudiantes de secundaria de la institución educativa El Silencio. Bueno, hablar es un acto cotidiano, pero también profundamente complejo. En nuestra institución hemos identificado una situación que nos preocupa profundamente. Nuestros estudiantes, en su mayoría adolescentes rurales, tienen serias dificultades para expresarse oralmente. No es solo una impresión, lo vemos en sus silencios, en su miedo a hablar en público y en sus bajas calificaciones en lenguaje. El contexto donde hicimos este trabajo es un contexto rural donde más del 65% de la población vive en el campo. Presentan retos significativos como aulas multigrados, escasez de conectividad, una pedagogía aún centrada en la repetición. Todo esto influye en la manera como los jóvenes se expresan. Y aunque la cobertura educativa es alta, ha llegado a muchos rincones del territorio, la calidad sigue siendo una deuda con las comunidades. La oralidad no ha sido una prioridad, no hay metodologías claras ni espacios específicos para que los estudiantes ejerciten su voz. Y es que la oralidad ha sido rezagada de los planes de estudio. Se enseña a escribir, se exige leer, pero rara vez se enseña a hablar con intención, con claridad y con confianza. Como dice Pujol y Grau, la oralidad se percibe como difícil de evaluar y eso hace que le reste mucha importancia. Por eso muchos docentes optan por estrategias más tradicionales como dictar o pedir copiar en el cuaderno. Y el resultado es una expresión oral que se apaga antes de florecer. Desde la realidad de nuestro contexto nace la pregunta de investigación. ¿De qué forma una estrategia pedagógica basada en la producción mediática escolar puede fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes de educación básica secundaria de la institución educativa El Silencio? Esta pregunta no solo pretende describir una problemática, sino transformarla con un sentido pedagógico y afectivo. Bueno, justificación. Esta propuesta responde a una necesidad urgente, que nuestros estudiantes hablen con confianza, que se reconozcan en su voz, que dejen de ver el error como un fracaso y que lo asuman como parte de su proceso. Porque como bien lo dice Kaplun, el lenguaje se aprende haciendo. Y si hablamos de estudiantes rurales, aún más. Necesitamos espacios donde puedan construir ese sentido desde lo que conocen y desde lo que son. El objetivo general es claro, fortalecer la expresión oral de los estudiantes de educación básica secundaria a través de una estrategia pedagógica centrada en la producción mediática escolar que les permita ganar confianza, perder el miedo a hablar en público y sentirse más seguros al expresarse verbalmente en el contexto académico. Nuestros objetivos específicos son tres. El primero es diseñar actividades pedagógicas de producción mediática escolar, como entrevistas, debates dramatizados, que fomentan la expresión oral de los estudiantes adaptadas a su contexto rural y sus necesidades comunicativas. El segundo es implementar las actividades de producción mediática con los estudiantes, guiando la creación, presentación de entrevistas, debates dramatizados que fortalezcan su capacidad para organizar ideas, expresarlas con claridad y comunicarse con seguridad. También tenemos acompañar, valorar el proceso de expresión oral de los estudiantes a través de sus procesos mediáticos, observando su fluidez, confianza y capacidad para interactuar en distintos contextos. Bueno, como categorías teóricas, este proyecto lo sustentamos en tres. La primera es habilidades comunicativas. No las entendemos solo como una competencia escolar, sino como una herramienta de vida. Hablar, escuchar, leer y escribir. Sí, pero también saber cuándo callar, cómo argumentar, cómo decir lo que sentimos o lo que pensamos sin temor. Para Heinz, la comunicación no es simplemente manejar un idioma, sino usarlo con sentido, según el contexto, el propósito y la cultura. Y en nuestro caso, ese contexto rural campesino. La segunda es producción mediática escolar, que no es otra cosa que aprender haciendo, pero haciéndolo con intención. Aquí los estudiantes no repiten, crean, no memorizan, expresan. Actividades como entrevistas, dramatizaciones, guiones y grabaciones les permiten descubrir que su voz tiene eco, que su historia también puede ser narrada. Como dice Kaplun,
Cuando los estudiantes se convierten en emisores activos, crece su pensamiento crítico, su creatividad y sobre todo su autoestima. Y es que no se trata de transformar a periodistas a los estudiantes, sino convertirlos en ciudadanos que sepan comunicar con sentido y que hablen desde lo que son. Y la tercera es el aprendizaje colaborativo en contextos rurales. Porque en el campo, aprender juntos no es una técnica, es una necesidad. Es lo que ocurre en las veredas cuando se riega entre todos, cuando se cosecha en comunidad. Vygotsky habla de la zona de desarrollo próximo. Nosotros lo vivimos cuando vemos que un estudiante se atreve a hablar porque otro lo animó, porque su grupo lo respaldó, porque su voz no fue interrumpida. Aquí el aprendizaje colaborativo no es una sola forma de mejorar resultados, es una forma de resistir y de acompañarse y de construir confianza. Marco legal. Este proyecto se respalda en normativas como la Constitución Política de Colombia, la Ley de Educación 115 de 1994, el Código de Infancia y Adolescencia, la Política Nacional de Educación Rural. Todos estos marcos coinciden en algo: la educación debe promover el desarrollo integral del ser humano, con énfasis en la participación, la creatividad y las competencias comunicativas. Por eso, enseñar a hablar no es un lujo, es una obligación ética y pedagógica de todos los centros educativos. Bueno, diseño metodológico. Nuestra metodología es cualitativa, participativa y transformadora. Nos situamos en un paradigma sociocrítico porque no buscamos observar desde afuera, sino involucrarnos con nuestros estudiantes, actuar junto a ellos, reflexionar sobre todo el proceso. Como lo señala Jiménez Becerra, en este enfoque, la acción y el conocimiento se construyen juntos. Método y fases. Las fases que utilizamos son 5. En la primera tenemos el diagnóstico, donde identificamos las barreras de expresión de nuestros estudiantes. En la segunda fase se hace una planificación de actividades que se puedan llevar al contexto de nuestros estudiantes. En la tercera, estas actividades se implementan. En la cuarta, observamos desde una mirada atenta y empática. Y en la quinta, reflexionamos, donde analizamos no solo los resultados, sino las emociones, los miedos superados y las palabras liberadas de nuestros niños. Seguimos con población y muestra. Nuestra población estuvo compuesta por 80 estudiantes entre los 11 y los 19 años, de grado sexto a grado 11. Seleccionamos una muestra intencional de 25 estudiantes, considerando la diversidad de género, el nivel de oralidad y la participación previa del proyecto. También incluimos docentes y directivos, porque enseñar a hablar no es tarea de un área, sino de toda la comunidad. Técnicas e instrumentos. Utilizamos técnicas cualitativas como observación participante, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, diarios de campo, análisis de productos mediáticos. Todo fue registrado con mucho rigor, pero también con sensibilidad, porque detrás de cada voz había una historia, un temor superado, un avance pequeño pero significativo. Categorías de análisis. Nuestras categorías fueron 5. Fluidez oral, seguridad al expresarse, organización del discurso, participación activa y cambio actitudinal. Nos interesó tanto lo que decían los estudiantes como el cómo lo decían. La postura, el volumen, la disposición emocional, porque hablar también es una cuestión de cuerpo, de ánimo y de confianza. Consideraciones éticas. Velamos siempre por el respeto, la privacidad y el bienestar emocional de los estudiantes. Se aplicaron consentimientos informados a padres, docentes y estudiantes. Además, cada actividad se desarrolló en un ambiente seguro, donde equivocarse no era penalizado, sino celebrado como parte del aprendizaje. Anexos. El proyecto incluye una rica documentación en formatos, rúbricas, encuestas, bitácoras, evidencias mediáticas y testimonios. Cada uno de estos elementos da cuenta del proceso que recorrimos y del impacto que se generó. Pero más allá de los documentos, lo que nos queda es el cambio. Las voces que se soltaron, los estudiantes que se atrevieron a hablar en público por primera vez. Con este proyecto buscamos mejorar la expresión oral y devolver valor a la palabra hablada, especialmente en los contextos rurales, donde tantas veces ha sido silenciada. Porque el arte de hablar es también el arte de escucharse, de reconocerse, de imaginar otros futuros posibles. Y cuando una niña o un joven aprenden a expresarse con libertad, algo cambia para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.